We were... Está bien. Okay, Jenni, you take it away. I know you have Yeah, I mean, I gotta put my mind together again after this conversation, pero en celebración, right? In celebration of your womanhood. And I think when I think of you, I also think of just how you're like, not reimagining, but redefining womanhood in our society, if you get what I'm saying. You mentioned the Latinidad, specifically in Caribbean culture. And the way the woman is symbolized and labeled, if fuerte, like the way we could either be overly sexualized or we can just be labeled to ama de casa, or like you could only do certain things. And I want to know from you, coming from the space that you're in, also coming from the Caribbean, what are some aspects that people that aren't from our culture can learn from in terms of like how you're redefining womanhood, if that makes sense? Yeah, it does. Pues mira, primero que nada, yo siento que yo me considero, I mean, sí, pues yo estoy en el trap latino, yo me considero caribeña, yo no me considero latina, esa soy yo. Esa soy yo. Pero, y siento que también hay países dentro de Latinoamérica con los que he tenido más, que incluso ni les considero como que enteramente latinoamericanos, ¿me entiendes? Yo siento que Panamá, Colombia, específicamente esa parte de Colombia que da para el Mar Caribe, y Venezuela también. Hay gente con la que yo he estado más en mi nicho de crecimiento como persona, y pues como en sociedad también tenemos unas similitudes. Por lo menos desde mi experiencia como mujer puertorriqueña, acá, y siento que también en el Caribe, es como que la mujer es como esta comodidad, este lujo, ¿me entiendes? Que está a la disposición del hombre, lo vemos y en el reggaetón, y lo podemos ver como, y eso se da aquí un montón todavía, incluso como que los raperos y los reggaetoneros quieren culos y tetas y mujeres en los videos, pero cuando you look back, no les pagan una miseria. Ay, Dios mío, tengo 10% de batería. Nunca tengo batería. So, yo siento que como que lo que yo hago y lo que estamos haciendo muchas distintas mujeres dentro del género ahora mismo es simplemente como que ese owning de esta sexualidad que tanto les gusta a los hombres y que tanto comercializan y de la que tanto se lucran. Entonces, pero cuando la hacemos nosotras, somos unas putas, somos unas plebes, somos unas cualquiera. Y eso se acabó hace tiempo, como que I'm like, mira, realmente, pero como te gusta guisar de la puta y como te gusta comerte la puta, ¿me entiendes? Entonces es esta condenación a puerta cerrada, te buscan a puerta cerrada, eso a los hombres les encantan las putas. Esa es la realidad del asunto, pero entonces para otras cosas, pues no, es como que like, una mujer lo que buscan es como que este imaginario, porque es un imaginario al que like, como que tratan de meter a la mujer de que sea pulcra, de que sea como que casta, de que olvídate, la más impecable. Y son cosas, hasta cierto punto también, it's also been como que un trabajo mío de como que entender que la feminidad y el ser mujer está muy pragmado específicamente en el Caribe, y me imagino que en Latinoamérica también, por los estándares de los hombres. Como que ellos son los que dictan qué es lo que se supone que sea una mujer, y eso no es así. So, yo siento que yo, por lo menos, redefiniendo exactamente, como que yo tuve que llegar a esa raíz de como que entender y hacer ese disconnect, como que espérate, as much as I like or needed to perform a certain femininity, y yo hablo de esto en Muñeca. Muñeca es sobre ser una mujer explotada, sobre ser un mujerón y sobre ser una trabajadora sexual trans, y obviamente tienes que cumplir con ciertos estándares de belleza que buscan los hombres para tú pues como que venderte más, esa es una realidad, pero no necesariamente eso ties back a cómo yo me siento como mujer. This is literally something that I'm doing and portraying porque necesito chavo, cabrón. Pero la realidad del caso es que yo siento que eso, y también cuando colaboro con otras artistas, cuando me he topado con artistas en el género, siento que también en el género, en el movimiento, en no sé cuál es la terminología correcta, pero las artistas que he conocido que también hacen este tipo de música,
me he topado con que las tienen encasilladas, ¿me entiendes? They're usually run por otros hombres que le están diciendo, tienes que hacer esto, este es el tipo de música que tienes que hacer. Y cuando he podido hablar con ella face to face y como que intimar, aparte, girl talk, me doy cuenta que están locas por hacer otras cosas, están locas por romper un montón de cosas que are imposed on them. Y yo siento que también yo, pues, traigo eso a la mesa. Y como que siempre un chistecito que tengo acá entre la gente que trabaja conmigo, que I'm like, todas las nenas que vienen para collab y feature, they all wanna be bad girls, porque es que las tienen tan altas con esta mierda de que tienen que ser como que a certain, like, they have to be girly girls y tienen que cumplir con ciertos estándares que como que cuando ven que, por ejemplo, yo no me adhiero a eso porque no matter what I do or say, yo siempre voy a hacer la trans, ¿me entiendes? Siempre me van a dar de codo, a puerta cerrada, porque en mi cara no lo hacen. ¿Me entiendes? Pero como yo vengo con otra vuelta, ahí es donde es como que esta liberación de como que, diablos, déjame hacer algo con esta, porque yo sé que con esta no voy a tener que preocuparme por estas presiones que me imponen estos cabrones. So, siento que todas estamos haciendo un trabajo contundente y bien importante. I love that you went there. I love the fact that you, like, I think we need to start questioning like what sexual liberation really looks like. And I love that you went there. Like, is it really sexual liberation si el equipo completo es hombre y la mujer ni tiene the option to choose how she wants to be sexually liberated? Wow. Or make the decisions or write the song? And I'm really happy you went there. You know, there's going to be people that are going to be listening and watching that are just now understanding and learning, or maybe this is the first time they even give this type of conversation a chance. And I wanted to give you the space and also, you know, ask you, for cis-het people, like, how can they become better allies in the community? Yano's face like this is gonna be a very long list. Ya yo lo sé. Ella está mirando la cámara como que segura que tú quieres tu respuesta. For those, okay, let's break it down. It's a big task. But for cis-het males in the industria, how can they become better allies for you, for everyone coming in? Mira, tú sabes una cosa, I mean, like, me encanta que aquí todas hablamos con la cara porque I couldn't even hide it. Fue como que yo siento que I've already had these type of like good conversations, or like hay gente cis hetero que ya me ha ayudado, ¿me entiendes? Y yo puedo percibir, perhaps no tienen quizás como que los mecanismos para like name things correctamente, pero yo siento que como personas también, o por lo menos yo, no generalizaría a las personas trans o queer, pero yo, la actitud que yo tengo al respecto como persona que se está insertando por primera vez en esta narrativa y como algo que nunca se había hecho, es que yo reconozco que mucha gente no sabe, ni va a tener los términos, ni me va a hablar a mí correctamente. So, está en mí, número uno, no cogerme lo personal, y número dos, educar. Y yo siento que también leer, like, you gotta read people, de la misma manera que Gata just like read me cuando la cara se me desfiguró. Tú sabes como que cuando una persona te habla, con qué intención te habla, ¿me entiendes? Y yo siento que yo he tenido momentos bien bonitos con hombres cis heteros que una pensaría que son como que, like, o que are regarded como machos, como que tú sabes, el maracachimba. Y yo he tenido, por ejemplo, conversaciones importantes y de mucho respeto con personas como el gurú de Reggaetón, y hemos hablado acerca de género, hemos hablado y él me ha preguntado y ha buscado más allá, y todo con respeto, ¿me entiendes? Y yo sé también, yo no soy una persona que ando por ahí como que I'm a human being, ¿me entiendes? Y yo soy una jodedora también y me encanta el chiste y el bembé, pero también Yandel, por ejemplo, cuando le conocí, tuvimos un momento súper chévere, y meramente el hecho también de que se te considere, por las razones que sean, podemos, tú sabes, como que buscar y desglosarla, pero el mero hecho de que yo esté ocupando el espacio, se me dé entera libertad, chisteen conmigo también, haya esa relación de que se me trate como una persona más, yo siento que at least it's a step in the right direction. ¿Qué otras cosas pueden hacer? Pues mira, yo creo que podemos empezar por no consumirnos o pensar que existimos un mes al año, which is Pride, when everybody's like into being queer. And also, máxime acá, siento que
empezando a desglosar y like naming las cosas que tienen raíces queer, porque muchas de las cosas que están ahora mismo en el movimiento, las más pegadas, las más like the trends, son estéticas queer. Entonces, como que cómo es, y de la misma manera que lo hacen y lo han hecho siempre con las raíces negras del reggaetón y del movimiento, pues lo hacen también con un montón de cosas queer. Igual todo se ata a la realidad del caso. Entonces es como que tenemos esta extrapolación de como que let me watch what I say because I don't want to name names. Pero realmente yo siento que, mira, es una concientización y a la medida que nos insertamos bien cabrón y como que we like take up space, la gente no le queda de otra. Yo no vengo, y a mí que no me venga nadie ni que a preguntar, ni que tú eres, ni que estoy lo otro, porque yo no vengo a educar. Si tú tienes dudas, ahí está Google, mira, mete mano. Yo creo que yo he hecho bastantes entrevistas donde lo explico. So I'm really, like, esa no es mi vuelta, ¿me entiendes? Mi vuelta es que yo soy un ser humano y yo soy una mujer que hago música bien cabrona y that's what I get consumed as, ¿me entiendes? Yo siento que a medida que se normaliza, pues no vamos a tener que tener estas conversaciones, ¿me entiendes? Pero ahora mismo, pues lamentablemente sí. Realmente no sé, yo siento que cis-het people, they gotta do a lot of work en muchas cosas. Yes, your face. She was like, yes. Está fuerte. Bueno, what was my last question? My last question was, where were we? Okay, you answered questions that I have in your responses. So I'm like, I can't ask that anymore because yeah, she answered that. Which is great. That's why I love speaking with you. I was just staring at it. Oh, I'm sorry, give me 2 seconds. Tranqui. I mean, to leave it on a great note, as you've been saying this whole interview, and as the whole world knows, if they're paying attention, you got bars. So let's end it on the music. If you could tell us what's coming, if possible, and just more so, how does it feel? I've always been curious on this. How does it feel? The reception specifically, not because the music is dope, because I mean, of course, it's dope, but more so because I guess there's this sort of like surprise that goes through people's head because they're like, oh my God, talent? Like, it's like, yes, of course. And for another thing, people, of course, they're seeing your presentation as a woman because you are a woman. And I can imagine some people are like, why isn't the voice more feminine? It's like, okay, that's her voice. Like, trans people have a variety, like, tú sabes, it's not like one thing, tú sabes. How does that feel in that you're not only killing it because you're talented and like, you know, but in this sort of like tokenism and idea of expectations of what cis-het people want, you know, versus what you're delivering and what you're growing with. Tú sabes, how does that feel? Can you talk to me about that? Es fuerte, sí, mucha gente le cada vez people ask me como que nada, te vas a cambiar el nombre, vas a ser villana. Y yo, no, porque como que el hecho de que mi nombre termine en una O no doesn't make it more masculine or feminine, ¿me entiendes? Y esas son cosas y planteamientos que tenemos que tener y conversaciones que se tienen que dar. And I never want to be like, I never want to assimilate. Like, that's not what I'm here for, ¿me entiendes? Yo vengo aquí a pues traer unos cuestionamientos que se van a dar naturalmente por el mero hecho de quien yo soy and that I am inescapably trans. Y yo no tengo que, o sea, mi voz es mi voz, yo estoy súper cómoda también, yo siento que esa es otra cosa que le molesta a la gente, the fact that I'm super comfortable, como que yo no siento que, número uno, yo estoy bien cómoda con mi voz, yo sé que es un vozarrón, sé que mi voz también sale de un lugar como que bien profundo de mí, como que, like, I have a very, como que, una voz bien guturral. Y, like, cuando yo hablo, las cosas como que vibran. Así que, en verdad, como que yo no sé, siento que para mí ha sido como que bonito el yo llegar a una paz conmigo misma que se transmite y que la gente es like, bueno, pues en verdad, undeniably, this bitch is spitting, so como que déjame, no puedo decir nada. Y quizás pues sí son cuestionamientos que cuando me buscan se sorprenden because they never expected que la voz que they were hearing would match la presentación que estoy dando. Pero realmente I feel like
eso es lo auténtico y lo único y lo bonito and what sets me apart, ¿me entiendes? I'm not really trying to be anything else that I'm not. Yo simplemente soy una cabrona con mucho talento y I'm showcasing it como yo entiendo, ¿me entiendes? Porque yo soy un artista y esa es la realidad del caso, yo creo. So I'm doing my job y la gente lo consume porque siento que las cosas auténticas siempre se van a consumir and they're cool like, and they go against como que las normas establecidas y a medida también I also feel like the younger generation gets it a lot more and I feel like the younger generations como que están al saque, como que they don't even y lo veo en las dinámicas que tengo incluso día a día, ¿me entiendes? Como que it's just a whole different vibe, ¿me entiendes? Who's struggling es la gente pues más mayor de otras generaciones que still struggle to get it porque el mundo ha funcionado de una manera distinta and I feel like as a world we're also estamos haciendo mucho trabajo pero we're like evolving bien rápido, hay muchas cosas cambiando, o sea, y si no te quedaste, pero pues nada, como que I guess a lot could be said about how like that using that like queer people as a token y meterla en el género but not, yo siento que la única persona super gigante ahora mismo en el género que o en el movimiento es Toquicha, and Toquicha stay like de una manera tan cabrona, like, people will say whatever they want to say, pero es la única persona que realmente, people, no matter like what, aparte de pues por el talento tan cabrón que tiene, pero también es con los hombres, like in a male-dominated space, she's super sexualized, ¿me entiendes? Y ella lo está, and she took it like a la millón, ella, que I'm sexualized, pues mira cómo voy a ser bien sexual, mi amor. Y como que yo siento que Toquicha es like honestly the first person que realmente como que pudo llegar a convertirse en algo mainstream, ¿me entiendes? Completamente excelente y completamente queer, y la manera en la que mete gente queer en sus videos, y you could just tell the authenticity is there, ¿me entiendes? So people will like 100% fuck with it. Okay. Absolutely. Is there anything that you want to tell the world that we haven't, touched on, or any note that you want to leave on, anything that you want to say? Yo creo que en verdad, I mean, honestly, I guess when I speak to the world, yo creo que le hablo más bien, and I feel like I've said this before, con el tipo de música que hago. Yo siempre le hablo, cuando le hablo al mundo, le hablo a la gente de mi comunidad, le hablo a la gente como yo y a la gente oprimida. La clara, a veces es difícil, like, keep your hopes up o ser esperanzada. Yo brego con cabrones, porque even though la gente piensa como que me estoy trepando, que estoy trepada, mira, yo brego con cabrones todos los días, that undermine me, that mansplain me, that gaslight me, en cosas de negocio, en cosas de música. So, realmente los problemas siempre van a estar ahí, pero si tú sabes que tú la tienes, and nobody can take that from you. Y no te lo pueden hacer ni como artista ni como ser humano. Y que nadie te quite tu luz, realmente. A mí nadie me la ha quitado ni me la va a poder quitar porque es mía, and I'm holding on to that shit como olvídate. White knuckle grip. So, como que estoy ahí y no la voy a soltar. So, realmente, honestamente, just trust yourself, trust your gut, y que sepan que tienen comunidad en el mundo entero. Yo me siento tan abrazada por la comunidad del mundo completa, ¿me entiendes? De la República Dominicana, de Latinoamérica, de cuando viajo a los Estados Unidos, también, ¿me entiendes? Como que cuando yo viajo a hacer shows, qué sé yo, ¿quién me maquilla? ¿Quién me brega? Patas y patos, porque hello, ¿me entiendes? Y como que we already run the world en un montón de cosas, so como que it only makes sense que como que we like have the spotlight as well. Y siento que estamos moviéndonos a un mundo donde eso es posible because we're making it happen, todas nosotras y nosotros. Así que nada, don't lose hope, es lo que yo diría. Thank you. Thank you so much for having this conversation with us. Gracias a ustedes, en verdad. ¿Y cómo están? ¿Tú estás bien allá en la República, Jenni? Honestly, I've been having a lot of deep